me interesa estas dos clases, estos conceptos que vamos a ver, sobre todo, esta tiene, la segunda tiene unos conceptos un poco más elaborados. Un poco más elaborados. ¿Dónde estamos? ¿Ahí? ¿Sí? Ay, ¿qué envidia de Canva? ¿Cuál Canva? No, esto es una maravilla lo que acabo de hacer yo. Vamos a hablar de difusión de los gases a través de magnetismo. Recuerda que en la clase anterior habíamos insistido en el intercambio de gases y les había dicho, lo clave ahí es recordar una clase de nosotros que se llamaba transporte a través de membrana. Muy bien, vamos a hablar de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, primero necesitamos definir ¿y qué es membrana respiratoria? ¿Cierto? Porque si no, no lo podemos saber. Pero vamos despacio. Entonces vamos a hacer algunas definiciones. Entonces, lo primero es la unidad respiratoria. No me van a confundir membrana respiratoria con unidad respiratoria. Entonces me tengo que meter en anatomía, en una parte de la anatomía. Entonces, hay dos maneras de dividir el árbol bronquial, el aparato respiratorio. Desde el punto de vista clínico, que es lo que ustedes van a utilizar, uno siempre habla del árbol bronquial o del sistema respiratorio, las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, ¿vale? Pero hay una división fisiológica que a nosotros nos sirve para poder explicar este tema, y es que anatómicamente también se divide en una porción conductora y en una porción respiratoria. La porción conductora era uno que vimos en la clase pasada, que era el espacio muerto, ¿se acuerdan? En otras palabras, la porción conductora es aquella donde no se produce intercambio gaseoso. Ahora bien, pero a partir de cuándo yo le comienzo a llamar unidad respiratoria o porción respiratoria, a partir de los bronquiolos respiratorios. Recuerden que hay una división de bronquiolos. Hay unos bronquiolos que se llaman bronquiolos terminales y después siguen los bronquiolos respiratorios. Hasta los bronquiolos terminales esa es la porción conductora, ¿cierto? Y ahí no se produce intercambio gaseoso. A partir del bronquiolo respiratorio, entonces ya se produce intercambio gaseoso, entre comillas, pues es la zona donde se produce, porque en realidad no se produce ahí, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, resumen, la unidad respiratoria o porción respiratoria se compone de el bronquiolo respiratorio, mírenlo allá, please, los conductos alveolares, los atrios que no los estamos viendo bien, y los alvéolos que son muchísimos, ¿vale? Entonces de aquí para abajo, esta es la porción respiratoria o unidad respiratoria. Bien, a partir de ahí, ¿se acuerdan? Entonces, miren una cosa interesante. Las paredes alveolares son delgadas, dice, y están rodeadas por una red de capilares. Pero veámoslo acá mejor, veámoslo acá. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos al microscopio y vieron ustedes que este es un alvéolo, otro alvéolo, que hay otro, que hay otro, que hay otro? Pero miren una cosa interesante, sí que está rodeado por, todos estos son capilares. Sí, porque al fin y al cabo lo que yo necesito es que esa vaina esté rodeada de capilares para poder hacer intercambio gaseoso, de otra manera no lo podríamos conseguir. Esta es una foto muy feita, pero la que está al lado, pero simplemente. Muy bien, pero dice, las paredes alveolares son delgadas. Y usted dirá, ¿y qué? Por eso ya lo sabíamos. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Ahora vamos a meternos a la membrana respiratoria. Recuerden que lo que dije al comienzo se llamaba unidad respiratoria. Pero ahora vamos a hablar de la membrana respiratoria. La membrana respiratoria es el sitio compuesto por parte del alvéolo y parte del capilar. Y es allí donde verdaderamente produce el intercambio gaseoso, como lo vamos a ver ahorita en una imagen, para que sea mucho más didáctico. Mírenlo acá. Entonces, este es un alvéolo, sigámoslo hasta acá. Y este es el capilar. Si ven aquí el glóbulo rojo, creo que está clarito, ¿verdad? Y yo quiero que observen las flechas. Las flechas dicen, ambas dicen difusión. Y una va del alvéolo al capilar. Y dice oxígeno. Y la otra va del eritrocito al alvéolo y dice CO2. Por lo tanto, entonces, esta parte, eso es lo que se llama membrana respiratoria, donde hay una partecita que corresponde al alvéolo y una partecita que corresponde al capilar. ¿De qué está compuesta? Acabo de decir que es delgada, pero miren que está compuesta de 6 cosas. Uno, yo la voy a tomar para que esté la mejor. De 6 cosas, mírenlo acá, allá ustedes van siguiendo de algo. Aquí está, primera capa, esta capa, la que dice allá, capa de líquido del alvéolo, compuesto también por sustancias tensantes. Entonces, los alvéolos por dentro
tienen cierta cantidad de líquido, pero además parece que para que ese líquido no colapse el alveolo, entonces también debe tener surfactantes, ¿cierto? ¿Y ustedes leyeron en qué semana se produce el surfactante? En la semana 27. 26, 27, ¿cierto? Pero se hace efectivo en la semana 34. Más o menos en la semana 34. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese surfactante está acá y aquí también hay líquido, por eso aquí dice fluido y capa de surfactante. Las dos cosas están acá y esa es la primera capa. Después, ¿quién está? El epitelio alveolar. ¿Recuerdan ustedes por quién está compuesto el epitelio alveolar? Por los neumocitos tipo 1, ¿se acuerdan? Mire que son alargados, ¿se acuerdan que son fusiformes, son larguitos? Así, lo ve uno al microscopio. Esa es la segunda capa. La tercera capa se llama la membrana basal epitelial. Mire, esta es la membrana basal epitelial. Membrana basal epitelial. Y ahora bien, pero si yo tengo aquí alvéolo y yo tengo aquí capilar, aquí veo una etapa, algo que ni es alvéolo ni es capilar. Entonces es el espacio intersticial. Es lo que dice acá, espacio intersticial entre el alvéolo y el capilar. Este que está en toda la mitad. ¿Sí lo ven acá? Ese. Ahora bien, sigamos con la misma membrana, pero ya no vamos a pasar al lado del capilar. Y entonces lo primero que nos vamos a encontrar es esto, que se llama aquí la membrana basal del capilar. Membrana basal del capilar. Aquí la tenemos. Y debajo de la membrana basal del capilar, ¿qué tenemos? Pues el endotelio, la membrana endotelial capilar. ¿Listos? Entonces, para yo poder hacer intercambio gaseoso, yo necesito atravesar esta membrana, ya sea de aquí para allá, de allá para acá, para hacer oxígeno o dióxido de carbono. ¿Bien? Ahora viene una cosa que debemos tener en cuenta. Ay, bendito sea mi Dios. Entonces, ¿se acuerdan de que tenía seis partes, ¿no? Sin embargo, en la diapositiva anterior le ha dicho que era muy delgada. Entonces, que a pesar de poseer esas 6 capas, sigue siendo muy delgada. Ahora bien, si cada uno de ustedes, si pudiéramos hacerlo, coger nuestros pulmones en esa área donde está el alvéolo con el capilar y lo pudiéramos hacer y extender, mediría más o menos 70 metros cuadrados en un adulto normal. O sea, es una superficie amplísima. 70 metros cuadrados es más grande que este salón. ¿Sí me van a entender? Y con otra cosa, ¿para qué me dice esa vaina? Y dice, y la cantidad de sangre en cualquier momento en los capilares están solo entre 60 y 140 mililitros. En Gayton, por ejemplo, dice que el promedio es 70 mililitros. ¿Qué quiere decir? Imagínate, tiene una botella de agua por ahí, pero de agua, una botellita de agua, bueno, de gaseosa, lo que sea. Esta está espectacular. ¿Esta de cuánto viene? De 300. O sea, no, pues acabó con todo. No, man. ¿Qué te quería pedir otra cosa? Este man con una bolsa. Entonces la mitad. Ay. Me provocaba matar ese coche. No puede ser. El viernes todo el mundo está en vacaciones y 300. La mitad son 150. La mitad de 150 son 75. Es más o menos acá. Imagínate que acabamos de abrir, ¿se acuerdan que acabamos de abrir? Y cubre toda esta superficie y más todavía. Y ahora reguemos esto porque ahí donde va el intercambio gaseoso va a ser con este poquito de sangre. Y ese es el que los mantiene a ustedes. Lo que yo quiero mostrarles es que tenemos una amplia superficie para hacer intercambio gaseoso de un poquito de sangre que nos mantiene respirando sin ningún problema. Eso es muy importante para recordarlo más adelante cuando yo hable de factores de seguridad. Y otra cosa muy interesante, y es que no es lo mismo la fisiología respiratoria en reposo que en ejercicio. Porque en ejercicio van a necesitar mucho más oxígeno, quiere que las cosas deben cambiar. ¿Está claro? ¿De quién está vuelto? ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que me quiere decir aquí, que tenemos una superficie muy amplia y que no la necesitamos tan amplia, pero vamos a ver por qué. Ahora bien, a partir de acá, mira lo que dice acá. El diámetro del capilar que se arrima al alvéolo es de 5 micras. ¿Y eso qué? ¿Se acuerdan cuando vimos en histología cuánto medía un eritrocito? Y un eritrocito medía entre 7 y 8 micras. Entonces imagínate esto. Este es el capilar, ¿vale? Y esta mano mía es el eritrocito.
Este mide 5, pero este mide 7. ¿Usted cómo hace para meter una cosa que mida 7 acá si este mide nomás 5? ¿Y por qué no se da? Exactamente, porque habíamos visto en histología que los eritrocitos tienen una cualidad y es su flexibilidad, ¿cierto? Entonces puede meterse, entonces, dale acá. Este man se llama eritrocito, entonces se mete por acá, así, va a pasar, y pasó. Y lo consigue. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el que hizo esta vaina no la hizo mejor? ¿Para qué hizo tan chiquito? Mira lo que dice acá. Más pequeños que los eritrocitos, los capilares, haciendo que toque las paredes y por tanto facilitando más la difusión de los gases. Miren, como el eritrocito pasa así, pegado acá a las paredes, con más facilidad hace intercambio gaseoso. ¿Sí me entiende? Es una ventaja fisiológica el ser más chiquito. No es una desventaja, fíjate tú. Ahora bien, se me apagaron las luces, tengo un stop. No. Miren esta cosa. Lo que vamos a hablar es qué factores afectan la difusión de la membrana. Entonces yo necesito pasar oxígeno para allá y CO2 para acá. ¿Sí o para qué? Ahora bien, ¿qué cosa podría afectar que no pasen tan fácil o que pase más fácil? Uno, primero, el espesor de la membrana, y es importantísimo. Yo les dije en diapositivas anteriores que la membrana era delgadita. Y después les dije, pero tiene 6 capas, pero sigue siendo delgadita. ¿Qué pasa en un paciente? Ahora pongamos eso en un paciente. Si el espesor de la membrana se vuelve más gruesa, ¿qué creen ustedes que le puede pasar a ese paciente? Con la difusión de los gases. Más dificultad. ¿Más fácil o más difícil? Más difícil. Mucho más difícil. Ejemplo clásico, por ejemplo, el fumar. El humo del cigarrillo engrosa la membrana, el espesor de la membrana. Y eso hace que la difusión de los gases no sea tan fácil. Solamente por poner un ejemplo. 2. El área de superficie de la membrana. ¿Qué dijimos del área de superficie de la membrana? ¿Era grande o chiquita? Grande. Grandísima, 70 metros cuadrados. ¿Se acuerdan? Entonces, cualquier cosa que afecte esa área, que la chiquite, yo le voy a poner un ejemplo, parte con tuberculosis y que se dañe un pedazo del pulmón, quiere decir que la superficie se hace más chiquita. Entre más chiquita, pues menos posibilidades hay de que la difusión se haga más fácil. Tercera, el coeficiente del gas, y eso ya lo hemos discutido en la clase anterior. La diferencia entre yo ser CO2 a yo ser oxígeno, los dos difunden fácil, ¿se acuerdan? Pero alguien lo hace más fácil. ¿Quién lo hace más fácil de los dos? CO2. Es 20 veces más difusible. Sí, es 20 veces más difusible, lo hace de maravilla, lo hace el CO2, ¿cierto? Pero no estamos diciendo que el oxígeno no lo haga, que lo haga complicado. No, el oxígeno también lo hace fácil, pero lo hace mucho más fácil el CO2. Entonces, vamos a ver eso que tiene que ver ahorita con la difusión. Y una cosa interesante es esta última, dice diferencia de presión entre los dos lados de la membrana. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Cómo interpretarían ustedes ese factor que puede afectar la difusión de la membrana? ¿Cómo? Si la presión es mayor, digamos, en el alveolo lo puede empujar como más hacia el capilar. Sí, pero ¿qué pasaría cuando la diferencia sea igual? No va a haber intercambio. ¿Por qué no? Correcto, ¿por qué no? Porque son iguales, tienen que haber diferencia de concentraciones. Exactamente. ¿Por qué no puede haber? Pues porque acabamos de decir que ellos utilizan la difusión. ¿Y se acuerdan las 3 características de la difusión? Y la primera es ir en favor del gradiente. Cuando se igualan, ¿estamos a favor del gradiente? No. Hasta ahí llega la difusión. Y lo vamos a ver que así se comporta en cada momento. En todo este rato que hemos estado y ustedes han estado respirando, ha sucedido eso. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, mientras haya diferencia, hay difusión. Cuando se iguale la diferencia, ya no hay difusión. Ya no va a haber difusión. Ni para uno ni para otro. Ahora bien, entonces, ¿qué es la difusión? ¿Cómo lo midieron los fisiólogos hace muchos años? ¿Cómo midieron la capacidad de difusión de la membrana estratógena? Lo llamaron así, capacidad de difusión de la membrana estratógena. Es el volumen de un gas, oxígeno o CO2, que difunde a través de la membrana, ¿cuál membrana? La que acabamos de ver, por minuto, por una diferencia de una presión de 1 milímetro de mercurio. Lo voy a explicar. Entonces, ¿se acuerdan de la membrana que acabamos de ver? Las 6 partes y todo. Entonces yo soy oxígeno, entonces me voy a pasar para acá. Entonces midieron cuál es la capacidad de esa membrana de dejar pasar oxígeno. Decidieron, ¿es fácil o es difícil? Entonces lo midieron. Y lo midieron con pacientes en reposo y después lo midieron con pacientes en ejercicio. Y se dieron cuenta que
que la capacidad de difusión de esa membrana es esa. Entonces, ¿y cuánto es eso? Pues míralo y ya nos dieron un resultado que es este que tenemos aquí. Y resultó que en un adulto normal, en reposo, como ustedes que están ahí, la capacidad de difusión de la membrana en una membrana normal, unos pulmones como los de ustedes, nuevecitos, ¿cierto? Es de 21 mililitros de oxígeno por cada minuto que han estado respirando acá, por cada milímetro de diferencia que hay entre los dos lados. Recuerda que, bueno, esos valores todavía no lo conocen, pero después lo van a conocer. Entonces, ¿cuánto es el promedio por minuto? Entonces, el promedio de difusión es que es de 230 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, cada minuto que ustedes están ahí, la membrana de sus pulmones están dejando pasar 230 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿pero qué pasa en el ejercicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la capacidad de la membrana debe aumentarse o disminuirse? Porque debe dejar pasar más oxígeno para poder oxigenar mejor. Es más, ¿sabe qué lo puede hacer? Lo puede triplicar. Es más, lo puede cuadruplicar. Deportistas de alto rendimiento. ¿Ve usted? Cuando uno descansa. ¿Sí? Entonces, en no preparados, en deportistas no entrenados, llegan al doble, 48 más o menos. Deportistas de alto rendimiento 65 y deportistas olímpicos pueden llegar hasta 80. ¿Sí? Ellos son capaces de hacer eso. Pero nosotros, bueno, lo importante es que no nos quedamos quietos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, eso es para los oxígenos. Y para el dióxido de carbono, es directamente proporcional al coeficiente de difusión. ¿Qué quiere decir? Que es 20 veces mayor que lo del oxígeno, y eso lo vamos a comprobar. Por lo tanto, en reposo para el oxígeno era 21, ¿se acuerdan? Y si usted multiplica 21 por 20 le da 420, más o menos 450. Entonces, para el CO2, la capacidad de pasar es de 450. Uy, es requete fácil. Pero si estamos en ejercicio, lo triplica, 1200 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y usted se preguntará, ¿yo para qué? Porque es que el problema es que donde yo me llegue a quedar con CO2 en la sangre, eso me vuelve tóxico. Es más, me produce una acidosis y me puede matar. Entonces yo necesito tener el CO2 siempre disponible para sacarlo. Yo no necesito quedarme con ese man ahí, porque me puedo ocasionar un problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren esta maravilla. Vean, yo hoy estoy de consejero matrimonial, ¿sí me entienden? Entonces, ojo. Ojo con los príncipes azules. Porque tienen problemas de oxigenación. Si tienen la sangre azul, esa vaina es porque tiene problemas de oxigenación. O sea, son medio atembados porque no les llegó bien al cerebro. Tenemos que tengan príncipes de sangre roja porque los manos más vivos, ¿sí me entienden? Obsérvelo acá. Me fascina esta imagen, me fascina. Es muy sencillita, pero me fascina. Allá dice, desde la arteria pulmonar. Las arterias llevan sangre. Exactamente. Aquí, ¿y por qué están azules aquí los eritrocitos? ¿Esta es sangre oxigenada o desoxigenada? ¿De dónde viene? De los tejidos. No lo dudo que del corazón. Yo iba a hacer test, iba a decir A, de unicentro, B, del único, C, del corazón. Sí, digan C. Bueno, sí, pero ¿de qué parte del corazón? Del Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Entonces, vea, viene esa oxigenación. Y miren el alvéolo, miren el alvéolo lo bacán. Entonces, miren las flechas rojas. El alvéolo le está entregando. Entonces, miren, yo soy azul. ¿Cierto? Es como los hinchas de millonarios que son azules. Entonces, cuando vienen a la América, vuelven hinchas de la América. Y se van volviendo hasta que ya. ¿Cierto? Cuando hicimos el intercambio gaseoso, le quitamos CO2 a esas células y a esas procesos de fusión. Muy bien. ¿Y sale por dónde? Por la pulmonar. Por la vena pulmonar. Muy bien, vamos acá. Y entonces, este es simplemente el mismo gráfico que acabamos de ver. Para los que les gustan los gráficos, ahí están los mismos 21, sino que aquí le metieron monóxido de carbono. No, ahorita no hablemos de monóxido de carbono porque los enfermos. Solamente estos dos. Aquí está 21 y 65, 21 en reposo, 65 en ejercicio. Aquí 450, miren, 450 en
reposo y 1200 por allá en ejercicio. Resting, resting, como están ustedes, resting, ¿cierto? Ahora bien, dice acá, y vamos a comenzar a utilizar un término que es BQ. Existe una relación entre ventilación y perfusión. Esos son los términos que ustedes tienen que aprender a acostumbrarse a utilizar. Estamos hablando de fisiología respiratoria, vamos a hablar de BQ. B chiquita, ¿no? O sea, B de... Ustedes me están diciendo. Yo iba a decir otra cosa. Es que bonito es como el larga, ¿sí? Puede. Entonces, la relación BQ. ¿Y qué dice? Dice, ojo con lo que dice acá. Dice, para que exista un buen intercambio gaseoso, debe existir una correlación entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea del mismo. ¿Por qué estos números? ¿De dónde salen estos números? Estos números de ventilación. En litros por minuto. Lo que me está diciendo acá, ya vimos, con ustedes ya vimos zonas. Sí, ¿se acuerdan? Y dijimos que ¿dónde era mejor ventilado? ¿Dónde tenemos zonas 3? En las bases, me decía que aquí es más alto el índice. Ventilación perfusión. En cambio aquí es mucho más bajito, porque aquí son zonas tipo. Y aquí son zonas tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, ahí está comprobado con los valores. Ahora bien, ¿y eso para qué me sirve a mí en la vida? Vamos a ver para qué me sirve. Y entonces, dice acá que donde hayan áreas que estén bien ventiladas, pero no perfundidas, no habrá intercambio gaseoso, y al contrario. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un alvéolo lleno de oxígeno si no tengo un capilar para intercambiar? No tengo sangre en el capilar. Y al contrario, ¿y de qué me sirve tener un capilar lleno de sangre si el alvéolo está colapsado? ¿Sí me hago entender? Eso es lo que se llama una relación ventilación-perfusión. Ese concepto lo vamos a seguir utilizando durante todos estos días en las exposiciones, en todos lados. Vamos a hablar de esa relación ventilación-perfusión. Ahora bien, si lo ponemos en matemáticas, ¡ay, que a ustedes les fascina! Que aquí comenzamos otra vez a empezar a poder. ¿Sí? Entonces, BA es ventilación alveolar y Q, flujo sanguíneo. BA sobre Q es lo normal, ¿cierto? Entonces debe estar entre 0,7, ¿cierto? Ahí más o menos. Pero ¿qué pasa si no hay ventilación? Entonces, si yo divido 0 sobre 1, ¿cuánto es 0 sobre 1? 0. ¿Hasta dónde es 0? 0. 0 sobre 1 es 0. Y al contrario, 1 sobre 0. Ahí comienza. Háganlo en el computador. Hágalo, póngalo. Póngalo los celulares, ponga 1 sobre 0 ¿cuánto le está? Infinito. Ahora, ¿viste siendo celulares chingos? Se les va a recalentar. ¿Cuánto le dio? ¿Qué le dijo? Error. Error. ¿Cómo? ¿Ven? Sí, tiene problema. Cambia el celular. El celular no sabe eso. No se puede. En otros celulares le va a aparecer error. En otros celulares va a aparecer infinito. Porque en una curva matemática eso tiende a ir al infinito. Lo cierto es que yo necesito ventilación y perfusión. Si tengo ventilación pero no tengo perfusión, o si tengo perfusión y no tengo ventilación, no va a haber intercambio gaseoso. Eso lo podemos medir, sí. Eso lo podemos hacer en valores aquí como estos, donde B sobre Q, las presiones alveolares son las del oxígeno, cuando nos da 0, las presiones alveolares son de oxígeno y de CO2 son iguales a las de la sangre venosa. Cuando se va al infinito, las presiones alveolares son iguales a las del aire inspirado, ¿cierto? Y normal, lo óptimo que debe hacer, que las presiones alveolares sean 104 y la del CO2 40 si estamos a nivel del mar. Recuerden que siempre hay que poner el apellido donde estemos, ¿no? Porque no lo vamos a estar acá que está bien. Y este gráfico me fascina a mí también. Yo he ido cambiando estas diapositivas poco a poco, ¿cierto? A acomodar. Vamos a comenzar a meter más numeritos, ¿vale? Estamos a nivel del mar. ¿Dónde? La universidad nos da. ¿Dónde? Pero por la comida. O sea, yo me suelto viviendo en Tumaco por la comida. Yo no hay un sitio más bacano para comer que en Tumaco. No existe en el mundo un sitio mejor para comer que en Tumaco.
insisto. Entonces estamos discutiendo sobre quién ha preparado la comida de la gente de la costa caribe en Colombia o la gente de la costa pacífica. Los del Pacífico se los llevan sobra y yo soy del interior. Yo te puedo decir como que yo soy. Pero en fin, vamos a hablar de comida porque estamos en viernes y todos están vacaciones y yo estoy dictando cuentas malditas. Veamos acá. ¿Se acuerdan de la arteria pulmonar que vimos hace rato? Volvamos a hablar. Miren aquí la arteria pulmonar, pero ojo, vamos a meterle numerito para que ustedes se van acostumbrando a los números. Estamos a nivel del mar y a nivel del mar la presión del CO2 en la arteria pulmonar es de 45 milímetros de mercurio y el oxígeno llega con 40 milímetros de mercurio. Ahora bien, y ya llegamos al alvéolo, estamos en el capilar y este es el alvéolo. En el alvéolo la presión del CO2 es de 40 y la presión de oxígeno es de 104. ¿Se acuerdan? Hagamos el intercambio gaseoso. Entonces, primero vamos a ir del capilar al alvéolo. ¿Quién va a ir del capilar al alvéolo? La línea verde, o sea, el CO2. Como vamos a favor del gradiente, ¿dónde debe haber más presión de CO2? ¿En el capilar o en el alvéolo? El capilar. En el capilar. Por eso la presión del capilar es de 45, mientras que en el alvéolo es de 40. Y comenzamos a mandarle guacate. Ahora bien, pero también yo tengo que hacer intercambio de oxígeno, y el oxígeno, el camino es la línea amarilla, o sea, voy del Capilar del alvéolo. Y en la presión en el alvéolo estaba a nivel del mar es de 104. y en el capilar es de 40. Entonces voy a favor del gradiente en ambos, ¿sí? Entonces comienzo a hacer el intercambio. Intercambio. Y aquí ya salió. ¿Y por qué aquí salió el PCO2 en 40 y la presión de oxígeno en 104? ¿Cuál es la razón fisiológica? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no le siguió metiendo más? Porque llega un punto de igualarse las Exactamente, fue lo que dijimos ahorita. Que cuando se igualen las presiones, ¿se acuerdan? Ya no puede haber más difusión. Entonces, mire, este man llegó con 40 y este man comenzó a echarle, échale. Y así llegó a 104 y los dos tienen 104, ya no hay gradiente. Como ya no hay gradiente, ya no puede haber más difusión. Y este man se va. Y este man le comenzó a echar, échale. ¿Cierto? Hasta cuando igualó 40 con 40 y se va. ¿Vale? Entonces, o sea, no saldría totalmente el CO2 de nuestro cuerpo, siempre quedamos. Siempre tenemos. Es como, fíjate una cosa interesante. Lo vamos a ver en las clases. Es que no me quiero adelantar la clase, pero uno nunca utiliza todo el oxígeno y lo vive despastiando. Le da vueltas y vueltas. No puede. Pues sobre todo cuando no estamos haciendo ejercicio, pero bueno. Vamos a acá. Muy bien. Y aquí llegamos a un concepto. Quiero que miren ese man negro allá. Así como yo. Pero negro como yo. Bueno, acá. Ojo acá, mira. Estos son los alvéolos. Y este es el capilar. Pero miren que este man está tapado acá. ¿Cierto? Y acabamos de decir que para que haya un buen intercambio gaseoso debe haber o un alvéolo bien ventilado y un capilar con sangre. Si no, no me sirve. A veces eso no sucede. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con un paciente cuando lo que se tapa son los alvéolos o cuando lo que no llega es sangre? Inmediatamente va a cambiar la fisiología. En el caso de que el que se tape es el alvéolo, entonces la sangre llega y la sangre dice, ¿y yo con quién intercambio? Entonces inmediatamente el cuerpo hace algo sabio y manda la sangre para otro lado. Y eso se llama shunt. La palabra shunt, cuando la traducen ustedes, se llama cortocircuito. Es un cortocircuito, o sea, se desvía para otro lado. ¿Eso es bueno o es malo? Pues toca que solucionar el problema, pero vamos a darnos cuenta, por ejemplo, cuando los que van a exponer sobre a grandes altitudes, los que hacen alpinismo, pueden meterse en problemas. Los que llegan al Everest pueden meterse en serios problemas porque terminan haciendo edema pulmonar. Vamos a darnos cuenta cómo la fisiología juega con eso, pero después. Lo pronto es que yo creo que entiendan esa vaina, ¿cierto? O al contrario, lo que no hay, cuando yo tengo un alvéolo y lo que no tiene es capilar, entonces yo para qué dejo aire ahí, ¿cierto? Esto se convierte, como aquí puede haber intercambio gaseoso, si no tiene, entonces se convierte, ¿se acuerdan del espacio muerto? La definición de espacio muerto es donde no hay intercambio. Fíjate que alguien decía, pero es que el espacio muerto no llega, alguien me puede preguntar, pero es que el espacio muerto no llega sino hasta los bronquiolos terminales, ¿se acuerdan? Pero es que esto se volvió un espacio muerto, a pesar de que no sea un bronquiolo terminal, es un alvéolo.
pero como no tiene sangre que le llegue ahí, entonces muchas veces cuando tenemos patologías, nuestro pulmón, partes del pulmón se pueden convertir en espacio muerto, donde no hay intercambio gaseoso. Esos son los conceptos que usted tiene que aprender a manejar. Acabó la clase, la primera.